medida que vayan llegando. Bueno, hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Hoy vamos a continuar con el capítulo, vamos a ver del versículo 7 al versículo 11. Gracias por su paciencia. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, aquí en estos versículos vamos a ver el contraste, amor en la luz y odio en las tinieblas. Dice un mandamiento sobre el amor fraternal. Es lo que vamos a, ese contraste entre lo que es amar en la luz de Cristo y el odio en las tinieblas, y ese mandamiento sobre el amor fraternal que nos da Dios. Vayan ahí a su Biblia. Vamos a leer del 7 al 11. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas va pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano y aborrece a su hermano, perdón. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a verlo hasta aquí, hasta el versículo 11. Vamos a orar para poner el servicio del estudio dominical de hoy en las manos del Señor. Padre Santo, poderoso Dios, alabado sea tu santo nombre. Alabado seas tú, mi Dios. Gracias por esta bendita mañana, Señor, que tú nos permites abrir nuestros ojos, Señor, y contemplar tus maravillas de tu creación. Seas tú, Señor, nuestro consuelo, nuestro proveedor, sustentador, amado Dios. En ti confiamos y en ti dependemos, Señor. Que tu santa voluntad, amado Dios, reine en cada uno de nuestros corazones, a través del poder divino de tu Santo Espíritu, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor. Seas tú, Señor, iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que hoy tú nos vas a dar a través de tu siervo inútil, Señor. Seas tú, esa palabra caiga en suelo fértil y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Dándonos de tu gracia, de tu comprensión, de tu iluminación divina, Señor. Y que sea, Señor, palabra fácil de entender, fácil de asimilar y ponerlo, Señor, en nuestro caminar, Señor. Perdona nuestros pecados, tanto conscientes como inconscientes, Señor. Sí, Señor. Lo que pedimos, perdón, arrepentimos ante ti, Señor. Límpianos de toda maldad, Señor, para que cada día sea más agradable, amado Dios, ante tus ojos, Señor amado. Amado Dios, a los hermanos que vienen en camino, sea tú propicios a ellos, Señor. Tráelos con bien, amado Dios, que nos remueve todo obstáculo material y pensamiento, Señor, para llegar acá, Señor, que lleguen con bien. Y aquellos que no hayan podido venir, Señor, sea tu propicio ahí donde ellos se encuentren, extendiendo tu mano de providencia, de sostén y cubriendo las necesidades por el cual, Señor, no pudieron venir. Santísimo Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermano, vamos a leer el versículo 7, que dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El Señor, el apóstol está aquí resaltando ya el mandamiento que tenía los judíos desde el Antiguo Testamento. El mandamiento de amar a otros es tanto antiguo como nuevo. Es antiguo porque lo encontramos en el Antiguo Testamento. Debemos entender que el propósito de la ley de Dios es una justicia perfecta para que la vida del hombre sea conforme a la pureza de Dios. Nuestro Señor ha descrito también su naturaleza en la ley. Y sabemos que por el cumplimiento de la ley no todos seremos salvos. Aunque la cumpliera totalmente como Él manda, reproduciría en su vida la imagen de Dios. Es solamente el que cumplió perfectamente y absoluta la ley de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Él la cumplió a la cabalidad, y gracias a esa obediencia perfecta a la ley de Cristo se nos fue imputada su justicia por medio de la fe, y nosotros hemos sido juntamente con Cristo como cumplidores de esa ley. Lo vemos en Deuteronomio 10 del 12 al 13. Aquí vamos a ver cómo Moisés resumió en este versículo todo lo concerniente a lo fundamental de la ley. Vamos a, aquí tiene este pasaje, por favor. Dejen ahí marcado Juan y pueden ir buscando en el otro. Deuteronomio 10, 12 al 13. Sí, hermano. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que tengas prosperidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. La enseñanza de la ley es, por tanto, unir a la persona mediante la santidad de su vida a Dios y por tanto alentar a una fidelidad absoluta a Dios. La expresión de la santidad se encuentra centrada en dos mandamientos: en amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, que es al que se refiere el apóstol aquí en este contexto, es que Juan lo ve en el pasaje que está descrito en Levítico 19, 18. Dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y que aquí, ese mandamiento que está refiriéndose, que tenemos, que ellos como los judíos ya conocían desde el principio, era el mandamiento que Dios había instituido en amar a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento nos aconseja que nuestra alma es totalmente llena del amor de Dios, y de ahí fluirá el amor por el prójimo.
esa alma que está llena, que está saturada, que está gobernada, esa alma que está rebosando del amor de Dios, inevitablemente va a fluir de forma muy natural el amor por los demás. Y como dice el apóstol Pablo, que en el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso lo vemos en Romanos 13, del 8 al 10. No debéis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulteráis, no matáis, no mataráis, no hurtaráis, no diráis falsos testimonios, no codiciarás, y a cualquier otro mandamiento está en sentencia. Se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se hace mal, no se hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el amor resume todos estos mandamientos. Cuando hay amor por el prójimo, no se daña, al contrario, se ama. Y aquí vemos cómo se resume todo. No hay codicia, no hay envidia, no hay resentimiento, no se hurta, no se mata. ¿Por qué? Porque lo amamos. Pero el fundamento donde debe empezar ese amor es con el amor de Dios que hemos nosotros ya engendrado por la fe en nuestro Señor amado. Entonces, ya en este versículo, él está ya haciendo el llamamiento y la reflexión de ya el mandamiento que se había ya instituido desde el Antiguo Testamento. Ahí dice el 8: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas va pasando y la luz verdadera ya alumbra. Que es un nuevo mandamiento. Es nuevo porque Cristo mostró el amor de Dios de una manera radicalmente nueva al morir y resucitar por el perdón de nuestros pecados. En el cuerpo de Cristo, el amor no se expresa solo por el respeto hacia los demás, sino por el sacrificio y el servicio que tenemos los unos a los otros. Ese amor Dios lo demostró y lo completó en la obra y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esa demostración de amor fue tan grande, tan genuina, tan verdadera, que nuestro Señor, la sangre expiatoria derramada en la cruz, fue el clima total y máximo del amor de Dios. En Juan 15, del 12 al 14. ¿Y lo tiene, por favor? Juan 15, del 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Amén. Hasta ahí, perdón. Sí, gracias, hermano. Entonces, este es como el Señor dice la profundidad del amor que el Señor nos demanda los unos a los otros, que hasta el punto de dar la vida por sus amigos. Así como Cristo dio la vida en rescate por nosotros, así nosotros, si la situación
lo merita y las circunstancias son tan adversas que tenemos que también ser capaces de dar la vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Sabemos que en la misión misionera, muchos misioneros van a compartir el evangelio a lugares muy hostiles, a lugares muy peligrosos, donde la persecución a los cristianos es muy violenta. Y sin embargo, ellos, por amor al prójimo, por amor a aquellos que están perdidos y esclavizados en las tinieblas de maldad, ellos llevan y arriesgan sus vidas para llevar ese santo evangelio. Entonces, es tanto el amor por los demás se manifiesta tanto en el sacrificio y el servicio. Eso lo estuvimos mirando, los que asisten a los hogares. Eso lo estuvimos mirando este jueves en el paso 3 que estamos llevando. Estuvimos mirando ese punto. Y los animo a los que todavía no se han incorporado a un hogar, que bueno, tengan ese interés, porque ahí aprendemos mucho de la palabra del Señor. Entonces, este amor es desinteresado y debemos de aplicarlo tanto a nuestras amistades, así como a nuestros enemigos y con quien nos persigue. Así que Cristo no solamente es el amor al prójimo, no solamente es a quien nos cae bien, a nuestra amistad que es muy afín a nosotros, sino que va mucho, mucho más allá, que es amar a nuestros enemigos y a quien nos persiguen. Y el Señor lo pone como una buena aventuranza, todo en la ley de Cristo, Él lo propone. Así que es la grandeza y el poder que tiene, y Él es nuestro máximo ejemplo en eso, que Él, desde la cruz, Él pidió al Padre que perdonara a los que lo estaban matando. En Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceráis que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor a los unos a los otros. Amén. Amén. Aquí vemos que una de las marcas, una de las evidencias de que somos verdaderos discípulos de Cristo es el amor que sentimos los unos por los otros. Amén. Es una de las evidencias. Si de verdad queremos, experimentamos una fe verdadera, tenemos que ser como Él es, y Él amando. Y además, eso también fue un gran interés y una gran preocupación de nuestro Señor Jesucristo, porque es la unidad, a la mano los unos a los otros, es la unidad que tiene el cuerpo de Cristo. Esa unidad, esa consolidación sólida de lo que estamos en Cristo Jesús. Una iglesia que no está dividida, que no hay frisura, que no hay, entre más la iglesia esté unida en ese amor, el enemigo no tiene por dónde entrar. El enemigo quiere atacar la iglesia, pero es tan sólida, es como una roca. Ese amor hace a la iglesia fortalecida, es una gran fortaleza que tiene la iglesia, que entonces el enemigo no tiene por dónde meter, él quiere atacar. Y entonces, en cuanto a la iglesia hay alguna fisura, empieza a haber rencores, empieza a haber murmuraciones, empieza a haber cosas que no son del Señor, ya por ahí empieza a meterse, ya él encontró una fisura y por ahí él va a querer empezar a meterse en la iglesia. Y es tanto para lo que es la iglesia universal como para la iglesia local. Por eso es que tenemos que estar nosotros unidos en el amor de Cristo, para que entonces los que están afuera vean hacia adentro y dicen, wow, eso sí es
esos son muy diferentes a lo que yo estoy viendo aquí en el mundo. Y entonces va a ser como una atracción para que se acerquen a la iglesia. Si practicamos el amor es porque andamos en luz, pues no podemos crecer espiritualmente si odiamos a alguien. Si el amor de Dios que fluye en nosotros, así también será el amor por los demás. Cuando decimos acá, cuando aquí dice que porque la tiniebla va pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto se refiere a Jesucristo, que al venir al mundo en encarnación, en Dios encarnado, la imagen de Dios en la plenitud perfecta en Cristo Jesús, Él ilumina a todo ser humano, disipando las tinieblas espirituales y trayendo salvación, la verdad y la vida. Cristo vino a traer la verdad de Dios a todo el pueblo y toda nación y toda lengua y toda tribu, alumbrar a las personas y enseñarle la verdad revelada de Dios. Él vino a revelarnos al Padre. Él vino a que el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y esa verdad es la verdad de Dios, porque Él dice que todo lo que Él habla es palabra de Dios. Yo no hablo mi palabra, yo hablo la palabra que mi Padre me dio. Y es la voluntad de Él. Y yo vine a hacer la voluntad del Padre. Así que esa verdad, esa enseñanza de Cristo es la exposición de las palabras que están destinadas a servir en un proceso único para traer esperanza, luz y entendimiento a esas almas oscuras. En el Salmo 119, 130, por favor. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén, amén. Y vemos que la exposición de tus palabras, las palabras de Dios y las palabras de Dios que fue hablado a través de los profetas y en estos últimos tiempos fue hablada por el Señor Jesucristo. Las palabras de Dios que alumbran nuestra alma, alumbran nuestro entendimiento. Salimos de esa oscuridad que andamos y esa oscuridad va a ir siendo desplazada, va siendo removida y va llegando la luz de Cristo en nuestro corazón. Y esas palabras son tan simples, son tan sencillas, pero a su vez son con tanta autoridad que también son hasta los más simples. Los más, no hay que tener un coeficiente intelectual para entender las palabras de Cristo, sino que hasta los más sencillos, los más simples, acuérdense que el nivel cultural de toda la región donde Cristo predicó su palabra no eran ningún experto, eran pueblos, eran pobres, gente muy humilde, y sin embargo fueron tocadas por la palabra de Dios. En Mateo 6:23, por favor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Que hay en ti esa oscuridad, que densa será esa oscuridad. Amén, amén. Y que la luz de Cristo, ella no va a alumbrar a los incrédulos, a los hijos de ira, a los hacedores de maldad. La luz de Cristo no alumbra a los desobedientes, a los rebeldes, a los ávaros, a los codiciosos, a los egoístas, a los que están murmurando contra los hermanos. Ahí no hay la luz de Cristo. Ahí no hay esa iluminación y por lo tanto caminan en las tinieblas. Entonces esto es producto del pecado remanente que hay en el cristiano, esa depravación que fue producida en el momento de la caída, esa depravación total que ya los afectos del alma ya no están inclinadas hacia Dios,
sino que los afectos del alma están inclinados hacia el mundo, hacia todo aquello que no tienen que ver con Dios. No tanto es una manifestación exterior en cuanto a nuestro carácter, sino también cómo está, es la condición del alma que fue corrompida y que esa alma ya no está inclinada a los afectos de Dios. Ahora, en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y esta es una confesión de fe falsa y una oscuridad espiritual en el cual se camina. Acuérdense que lo más, el Señor, esta carta está dirigida a los seguidores, a la iglesia. Entonces dice, a los que dicen están en la luz. Se está refiriendo a ya aquellos que han profesado la fe, aquellos que ya se han unido a la iglesia. Aborrecer al hermano revela hipocresía, revela que son mentirosos, revelan que la verdad no está en él y su alma aún está siendo sometida en las tinieblas al señorío del pecado. El santo evangelio aún no ha iluminado su alma con el amor de Dios. El odio te mantiene en la oscuridad indigna de la iniquidad. Despierta rencilla, despierta contienda, enemistades, celos, enfermizos, divisiones en el cuerpo de la iglesia. Despierta amarguras, y eso no es bueno. En Mateo, y aquí vamos a ver ahora en este pasaje con la profundidad y el castigo que Cristo pone en lo que actúan de esta manera. En Mateo 5, del 21 al 22. Que vean lo serio que es esto. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo que, aun si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Amén. Aquellos que aborrecen a sus hermanos, Cristo lo llama y lo considera como homicidas. Y sabemos que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Cristo declaró susceptibles a juicio, y a todos aquellos que han concebido en su corazón estos sentimientos de ira contra su hermano, ya Cristo lo declara culpable. A los que murmuran airados en contra de un hermano y están dispuestos ya a lo que es, si no se arrepienten, están dispuestos al infierno. A todos aquellos expresando en su magnitud estos insultos. Es decir, que ya solamente con que haya en nuestro corazón ese sentimiento en contra del hermano, eso ya Cristo lo declara como homicida. Lo declara como que ya está pendiente a condenación eterna si no hay un arrepentimiento. Vemos el ejemplo de la mujer adúltera, que dice, con solamente mirar a una mujer y desearla en su corazón, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces vemos que el pecado, el origen es en el corazón, el origen, y es ya solamente con desearla y con desear ese mal sentimiento hacia el hermano, ya entonces Dios lo está concibiendo contra un
como un homicida. Fíjese que ya la grandeza. ¿Y por qué es tan fuerte esto para Cristo? Porque son sus ovejas. Cuando hablamos mal contra un hermano, es un hermano que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor amado Cristo Jesús. Ha sido un hermano que ha sido elegido desde antes de la eternidad. Un hermano que ha sido, que es hijo de Dios. Y Dios no permite ningún tipo de ofensa contra un hermano. Si hay algún problema, que sea con amor, que sea en exhortación, que sea una cosa que sea en camaradería, en amor, en bondad, en humildad. Pero ya cuando el Señor ve esos celos y hacer mal, inclusive ese insulto, porque aquí Él llama necio, que en arameo es la palabra raca. Es la palabra raca. La palabra raca en arameo, que es casi un sinónimo de lo que es la palabra griega fatuo, que es lo que él menciona en el versículo. Fatuo. En el griego es fatuo, que es lo que aquí menciona en el versículo. Así que ya eso es una ofensa, y eso es algo que Dios no tolera. Jesús situó el principio de asesinato en la intención del corazón, y por eso ya trataba de la culpa en la condenación. Vamos a ver ahora el versículo 10, que es el amor fraternal. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Debemos ser siervos por amor a los otros. Esa libertad espiritual que expresamos entre los cristianos nos da la salvación, nos capacita como verdaderos discípulos de Dios, que nos servimos los unos a los otros. Este amor entre los cristianos debe ser un amor ferviente, un amor sincero, un amor que sea genuino, un amor que sea sentido. De esta forma cubrirá multitud de pecados, porque cuando amamos a los hermanos de esa forma, no hay motivo de pecar. En cuanto a murmuraciones, envidia, ya ese pecado, ese sentimiento y esa forma de amar cubre, es como una defensa que tenemos para no caer en la provocación del pecado. Este amor debe ser de una forma que vaya en crecimiento. No solamente tenemos que también tener la preocupación y el interés y la motivación de que cada vez vayamos superando esas barreras e ir amando a los hermanos de una forma más y más. ¿Por qué? Porque andamos en la luz de Cristo. Debe crecer en su amor a la medida que crecemos en nuestra fe, a la medida que crecemos en la dependencia total y absoluta, y a la medida que crecemos en el amor de Dios, inevitablemente también vamos a crecer en la entrega y el amor hacia nuestros hermanos. El amor crece hasta donde crece la verdad y el discernimiento de nuestro Señor Jesucristo. A medida que crecemos en la verdad del Señor, a medida que conozcamos más al Señor, a medida que andemos más con el Señor, a medida que tengamos más comunión con el Señor, eso también nos capacita a también amar a nuestros hermanos de una forma muy placentera. El amor no es sin sentido. El amor está en un fundamento que es el amor meramente, no es un amor meramente emocional, no es un amor que es ocasional, depende de mis emociones, depende de cómo me siento hoy, sino que tiene las raíces bien profundas en el conocimiento del santo evangelio de Jesucristo y la madurez cristiana
que es el fruto de nuestra fe en Él. De esta forma no vamos a tener tropiezo, no hay causa para pecar ni daño hacia nosotros mismos y dañar a los otros. Y esto lo resume el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, del 5 al 10. Amén. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo el apóstol va llevando los pasos. Añadir a la fe virtud. A la virtud el conocimiento. Este conocimiento de Dios nos da el dominio propio. El dominio propio nos da paciencia. Si tenemos dominio propio, tenemos paciencia por las cosas que suceden, por lo que vemos, por lo que nos molesta. Y eso nos da la paciencia, ¿entiendes? Por las situaciones, ¿ok? Y entonces, este conocimiento, esta paciencia nos da piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y el afecto fraternal nos da el amor. Entonces, eso va de la mano. Y como dice, no vamos a tropezar, no va a ser motivo de caída. Entonces, todo va en esa línea, es que llegamos a amar a Dios y a nuestros hermanos de la forma que el Señor quiere. Entonces, vemos después en el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Vamos a concentrarnos aquí en la segunda parte del versículo. Ya la primera la vimos ya anterior en el 9. Aquí, caminar en la oscuridad. Que dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Es caminar directo a destrucción. Pues los impíos, los que no son regenerados, caminan en la oscuridad. No saben a dónde van, tropiezan y siempre van a caer. Inclusive ni saben con qué tropiezan. Su camino será de resbaladero, en oscuridad. Serán empujados y caerán en él porque se le ha cegado los ojos y vendrán castigos sobre ellos. Y que es un caminar sin sentido, es un caminar sin ningún tipo de dirección, es caminar sin la orientación, sin la iluminación. Puede que la palabra dice, lumbrera es mi palabra, es tu palabra y alumbra mi camino. Cuando no se está en la verdad de Dios, se camina en total oscuridad y en total desorientación. Y no hay esa dirección. Ya no estamos enfocados a la dirección de Cristo. Y eso lo vemos en Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Amén. Amén. Ya aquí se aproximaban los últimos días de Cristo a su muerte en propiciación por el pago, recibir el castigo por nuestros pecados. Es la culminación total y absoluta del plan redentor trazado por Dios desde la eternidad. Él alerta a aquellos que aún no confían en Cristo, que están en completa oscuridad espiritual, que andan desorientados, perdidos en las corrientes de este mundo caído, impío y corrupto, que fomentan el odio y la maldad entre las personas. Ya él estaba dando esa exhortación y ese aviso. Y sabemos que Cristo, él sigue llamando a través de la predicación de su santo evangelio, a que vengan a esa luz admirable, que aún hay tiempo, aún hay esperanza de salir de esas tinieblas de maldad, que solamente él pide arrepentirse y poner su fe en él, en los méritos y la obra de nuestro Señor amado, para así vivir una vida plena en su amor y el amor por los demás. Nosotros somos esos colaboradores con el Señor Jesucristo, que mediante la predicación de su santo y divino evangelio llamamos a aquellos que todavía andan en la oscuridad, que todavía andan caminando en esa en tiniebla, a que vengan a su luz. Y por eso el Señor nos da esa gran comisión. Tenemos que nosotros también, Cristo está llamando, pero a través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esos instrumentos en las manos de Dios para llevar su santo evangelio, y entonces ese amor de Cristo también esté en el amor de aquellos que no lo conocen aún y que vivan para Él. Y nosotros, que ya estamos en el cuerpo de Cristo, esto tiene que ser algo que nos motive, algo que nos exhorte, algo que de verdad vivamos y sentir esa pasión, ese amor por los hermanos, y que no haya ningún tipo de rencilla en nosotros, porque cuando actuamos así estamos comprometiendo nuestra salvación, estamos comprometiendo nuestra fe en Él. Entonces no se puede estar manifestando en el cuerpo de Cristo, manifestando estas actitudes que sabemos que no edifican al Señor en nosotros. Entonces, amados, esto es todo por este fragmento del capítulo 2, y ya la próxima semana continuamos